La pista perdida. Capítulo 27. Otro capítulo cerrado. Habían pasado varios meses desde aquella noche de Navidad en la que Lord Derwentwater había reconocido a su hijo y heredero, y Kenneth estaba ahora sentado una vez más en el pequeño salón trasero de la casa de la señora Hall, 156 Lime Street, Birmingham. Aquellos meses habían sido muy agitados, y apenas podía creer que el tiempo que había estado fuera no hubiera sido más largo. Ahora había venido a Birmingham para empacar sus pertenencias y cerrar definitivamente su relación con la compañía de seguros. No había podido abandonar el castillo de Eagleton antes. Su padre se había mostrado reacio a prescindir de él ni siquiera un día. Todo el amor que le había negado durante 25 años parecía haberse acumulado y se había volcado sobre él durante el breve tiempo que pasaron juntos. El conde apenas podía soportar perderlo de vista ni siquiera por una hora, y Kenneth se dedicó a su padre y fue un consuelo y una ayuda inefables para él de innumerables maneras diferentes. Kenneth tuvo la alegría de saber que el conde se aferraba con fe infantil al Salvador de los pecadores y que depositaba todas sus esperanzas en la obra terminada de Cristo. Había fallecido de la mano de Kenneth hacía apenas 3 semanas, y sus últimas palabras habían sido las que primero le habían traído consuelo y paz. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la primera quincena de Kenneth en la casa de sus antepasados había sido sumamente tormentosa. Lord Kenmure, al recibir una carta del conde informándole de la existencia de su hijo, había aparecido en escena sumamente indignado y decidido a impugnar enérgicamente la pretensión de Kenneth. Durante toda su vida había creído que era el heredero del título y las propiedades de Derwentwater. Su hermano mayor estaba casado, sin duda, pero no tenía familia, y por lo tanto no veía ninguna posibilidad de que ocurriera nada que pudiera perjudicar su sucesión. Le había dicho a Lady Earlswood cuáles eran sus perspectivas, y basándose en ellas, ella había dado su consentimiento al compromiso de su hija. La propiedad que había heredado de su madre era comparativamente pequeña, y el registro de rentas era una bagatela en comparación con el de Eagleton. Y ahora, justo cuando Lady Violet se estaba recuperando de su accidente, cuando la fecha de su boda estaba otra vez fijada, cuando todos sus arreglos estaban hechos y cuando todo parecía ir bien, esta carta del conde había llegado, informándole que un hijo suyo, ignorado y repudiado durante 25 años, había aparecido, había sido recibido y bienvenido, y ahora iba a heredar su título y sus propiedades. La historia le pareció a Lord Kenmure simplemente increíble. No podía creer que estuviera basada en hechos. No aceptaría ni por un momento una afirmación tan ridícula, aunque la tuviera escrita de puño y letra del conde. Los repetidos ataques cardíacos de su hermano, que hacían que su vida fuera tan incierta, le habían hecho, como era natural, calcular una rápida sucesión a las glorias del castillo de Eagleton. Era probable, entonces, que se sometiera dócilmente a ser desheredado o que aceptara sin luchar duramente que esas glorias nunca serían suyas. Así, Lord Kenmure llegó al castillo lleno de ira. Pasó junto al lacayo y al mayordomo, subió impresionantemente las escaleras y exigió una entrevista con el conde de inmediato. Cuando los médicos le dijeron que eso era imposible hasta el día siguiente, ya que el conde estaba extremadamente débil esa noche y debía permanecer completamente inmóvil, se enojó aún más. Y cuando descubrió por los sirvientes que el usurpador, como lo llamaba, estaba en ese mismo momento sentado en el dormitorio del conde, al que podía acceder a todas las horas del día y de la noche, su indignación no tuvo límites. Se negó por completo a prestar la más mínima atención a Kenneth o incluso a verlo. Ordenó que le sirvieran la cena en su propia habitación, ya que no quería sentarse con el hombre que lo había suplantado, y se fue a la cama esa noche decidido a luchar hasta el final, por lo que elegía llamar sus legítimos derechos. Pero al día siguiente, Lord Kenmure fue admitido en la presencia del conde, y al entrar en la habitación encontró al abogado de la familia sentado junto a la cama. Sobre una mesa, frente a él, se encontraban las pruebas irrefutables del matrimonio y del nacimiento del niño. Y poco a poco el abogado, que era el portavoz en esa ocasión, le mostró a Lord Kenmure que, si intentaba poner su demanda en un tribunal de justicia,
simplemente incurriría en grandes e innecesarios gastos, ya que estaría absolutamente seguro de perder su caso. Lo siento mucho, Kenmore, que hayas permanecido ignorante de esto durante tanto tiempo, dijo el conde. Y siento mucho tu decepción, pero debo hacerle justicia a mi propio hijo. Así terminó la entrevista, y Lord Kenmore, todavía solo medio convencido, pidió el carruaje y se alejó del castillo, sin haber conocido siquiera al sobrino que había ocupado su lugar. Escribió muchas cartas airadas después de regresar a casa, pero después de buscar más asesoramiento legal, finalmente se vio obligado a admitir, muy en contra de su voluntad, que no se podía hacer nada para revertir la mala suerte que había caído sobre él. En el castillo de Grantley hubo una gran consternación cuando llegó la noticia. Lady Earlswood pensó que las perspectivas de Lady Violet estaban muy por debajo de sus expectativas. Si hubiera sabido que Lord Kenmore era un hombre relativamente pobre, nunca habría accedido al compromiso. Sin embargo, ahora era demasiado tarde para echarse atrás, y debía esperar encontrar un mejor arreglo para su hija menor. Tal vez este hijo de Lord Derwentwater pudiera ser elegible. Era un hombre joven, y por la carta de Kenmore dedujo que no estaba casado. No tenía idea de quién era. Lord Kenmore le dijo que había nacido en África y que creía que había llegado de algún lugar del extranjero. Ni ella ni sus hijas lo relacionaron ni por un momento con el hijo del rico minero al que habían descartado hacía 2 años y que ahora suponía que se ganaba la vida de una manera u otra, de una manera muy humilde. El capitán Barrington no había mencionado su encuentro con Kenneth y no habían sabido nada de él desde el día en que abandonó el castillo de Grantley. Cuando algún tiempo después la noticia de la muerte del conde Derwentwater llegó a sus oídos, Lady Earlswood decidió inmediatamente cultivar la amistad con el nuevo conde. Era absolutamente necesario invitarlo a la boda. Era el pariente más cercano de Kenmore, y aunque sabía que su futuro yerno estaba enfadado con él en ese momento, debía hacerle ver la importancia de una reconciliación con su sobrino antes de que tuviera lugar el gran acontecimiento. Lady Maud seguía siendo una bendición no apropiada, y quién podía saber si no tendría la oportunidad de obtener el título que su hermana había perdido por desgracia. Durante la última parte de la vida del conde, él y su hijo habían disfrutado pacíficamente de la mutua compañía. Se había recuperado bastante de su grave enfermedad y podía trasladarse diariamente a un diván en su propia habitación. Pero el 14 de marzo había sufrido otro ataque cardíaco, más violento que todos los que lo habían precedido, y en el espacio de unas horas había fallecido. Lord Kenmore ni siquiera quiso asistir al funeral de su hermano, por lo que tío y sobrino nunca se conocieron. Kenneth había podido finalmente abandonar el castillo y había llegado a Birmingham para arreglar sus asuntos allí, y por eso estaba sentado escribiendo sus cartas en su antiguo lugar, en la pequeña y lúgubre habitación de la señora Hall. Ella estaba muy triste por perder a su inquilino y le dijo que nunca tendría otro como él. Él le había pagado el total del tiempo que había estado fuera y había deleitado su corazón con el regalo de una alfombra nueva y algunos muebles bonitos para adornar su pequeño cuarto. Bueno, ahora, sin duda, si alguna vez hubo un caballero, es él, les decía a sus amigos. Kenneth, sentado a la mesa junto a la ventana, escribía una carta a la señora Douglas. Si hubiéramos mirado por encima de su hombro, habríamos visto que decía así: 156 Lime Street, Birmingham, 3 de abril. Querida señora Douglas, espero tener el placer de visitarla la semana que viene. Me encantó tanto la visión que tuve de Borrowdale hace 2 años que estoy planeando unas pequeñas vacaciones en su hermoso vecindario y pienso hacer de la cómoda posada de Rosewhite mi cuartel general durante el tiempo que esté en Cumberland. Me alegra poder decirle que estoy recibiendo más dinero este año y, por lo tanto, espero que mi próxima remesa sea algo mayor. Con cordiales saludos. Atentamente, Kenneth Fortescue. Leyó esta carta varias veces después de escribirla. La había dirigido a propósito desde su antiguo alojamiento en Birmingham. Había ocultado cuidadosamente su posición actual. Si ella no hubiera dicho: «Espero que no seas un lord, parecerías mucho menos nuestro amigo», ¿por qué entonces tenía que decírselo? Iría solo, como el pobre hombre que había sido la última vez que lo vio.
Entonces sentiría que no se había interpuesto entre ellos una gran brecha social. No tenía miedo de que, de lo contrario, ella descubriera quién era. Ni siquiera Kenmore lo relacionaría nunca con el capitán Fortescue, de quien tal vez hubiera oído hablar en el castillo de Grentley. En la declaración del conde, su padre adoptivo había sido llamado por su nombre real, Tompkins. El nombre Fortescue ni siquiera se había mencionado, de modo que Kenneth estaba seguro de que su secreto estaba a salvo, y esperaba que, por lo tanto, no pareciera mucho menos su amigo. Tuvo que pasar 2 días en Birmingham liquidando sus cuentas, y al final de los mismos recibió la respuesta de la señora Douglas, quien le dijo que se alegraba de recibir su carta y que todos estarían muy contentos de volver a verlo en Borrowdale. Kenneth esperaba que esta carta le permitiera encontrarlos a todos en casa. Había recibido una carta del capitán Burrington en Navidad, en la que le decía que Violet estaba bien de nuevo y que lamentaba comunicarle que la señorita Douglas se marchaba. Se preguntaba si Marjorie habría asumido algún otro trabajo en ese momento. No podía dejar de esperar que ella estuviera incluida en el todos que aparecía en la carta de su madre. Cuando por fin terminó de hacer las maletas, la señora Hall se despidió afectuosamente de su inquilino. Él le dijo que le gustaría saber de vez en cuando cómo le iba y que, por tanto, le daría su futura dirección. Le entregó su tarjeta y, cuando ella la miró, se puso pálida. «¿Quién es, señor?», dijo. «Este no es su nombre». «Sí, señora Hall, es mío». «Pero estoy segura que no eres un conde». «Sí lo soy, señora Hall». «Dios mío, y yo que te he atendido y te he regañado cuando no querías comer mejor. Estoy bastante asustada, señor». Kenneth se rió de su consternación. «No se preocupe, señora Hall», dijo estrechándole la mano al despedirse. «Ha sido una buena amiga para mí y nunca olvidaré su amabilidad». «El pensar en eso», decía la señora Hall a sus amigas. «He atendido a un conde de verdad. Me siento muy orgullosa».